Buenos días compañeros y maestro. El día de hoy vamos a analizar un fenómeno de centro de masas. Podemos observar este sistema, por ejemplo, que consta de dos tenedores y un palillo y que reposan sobre la punta de otro palillo sin ningún otro tipo de soporte. Vean, para comprender este fenómeno tenemos que entender algunos conceptos introductorios. El primer concepto será el de coordenadas polares. Un sistema de coordenadas polares va a ser aquel sistema en el cual a cada punto le asignaremos un, una distancia del origen al punto, que va a ser su módulo, y un ángulo, que va a ser su argumento. Un centroide, es otro concepto que vamos a ver, es un punto en una superficie, el cual al ser atravesado por cualquier recta, divide a la superficie en dos partes de igual área. Y este punto en los triángulos se llama baricentro y puede ser encontrado a través de unir el punto medio de cada lado con el ángulo opuesto. Donde se intersecten todas estas líneas, ahí será el baricentro o centroide. Este punto tiene vital importancia porque al dividir en partes iguales el área, las fuerzas que actúan sobre el área de objetos reales, de objetos físicos, se equilibran en este punto. Así que este punto llamaremos centro de masa. El centro de masa es el punto en el cual se concentran todas las fuerzas que actúan en un sistema. Cuando nos referimos únicamente a la fuerza de gravedad, centro de masa y centro de gravedad son el mismo punto. Bueno, consideremos nuestro tenedor. Aquí está. Un tenedor, aunque es un objeto tridimensional, su grosor para fines de este experimento y para fines de nuestros instrumentos de medición que no son los más precisos, vamos a tomarlo como un grosor despreciable. Así que solo trabajaremos con la superficie, con la proyección plana de nuestro tenedor. La superficie de nuestro tenedor la podemos dividir en distintas figuras, en triángulos, rectángulos, trapecios, hasta un semicírculo. Todas estas figuras a su vez pueden ser divididas en triángulos. Por ejemplo, este pequeño rectángulo, si le atravesáramos una diagonal, quedarían dos triángulos. ¿Y para qué dividirlo en triángulos? ¿Para qué tantas divisiones? Pues bueno, al tener triángulos que son figuras, la figura más simple que podemos hacer son solo tres líneas, podemos encontrar los puntos centroides, donde se concentra toda la superficie, o que serían equivalentes a concentrar en ese punto toda la superficie de nuestras figuras. En el caso de los rectángulos y de los trapecios, al encontrar los centroides de cada triángulo que lo conforma, podemos encontrar también un punto de solapación entre los centroides de los dos triángulos. Por ejemplo, el de este triángulo estaría como por aquí y el de este otro como por acá. Entonces al final, para todo el rectángulo, utilizamos este que está aquí en el centro. Para el trapecio es un poco más complicado, pero también lo podemos encontrar. Tenemos dos trapecios. Y para el semicírculo es mucho más complicado, pero ahí lo tenemos. El caso de todo esto es tenerlo en un sistema cartesiano. Un sistema con un eje Y y un eje X, sobre el cual podamos hacer mediciones y un análisis matemático. Muy bien. Pues con distintas medidas, como por ejemplo la altura de estos triángulos, la altura de este rectángulo, de todas las figuras, así como sus grosores, pude calcular las áreas. Y localizando los centroides, igual con las mismas medidas de los lados, calculando los centroides, tenemos que organizar nuestros centroides en sus coordenadas en el eje de las X y en el eje de las Y. Para posteriormente hacer una multiplicación del área de la figura por sus coordenadas en X y en Y, lo que nos dará un múltiplo del área en X y el área en Y. Hacemos la sumatoria total de las áreas de todas las figuras, la sumatoria total del producto de las áreas en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque al final, para obtener el centroide de todo nuestro tenedor, tenemos esta formulita, que es sumatoria total de las áreas en X entre la sumatoria total de las áreas
y sumatoria total de las áreas en Y entre sumatoria total del área, para encontrar las coordenadas de nuestro centroide en el eje de las X y en el eje de las Y. El cálculo en el eje de las X resultó 0.9999, un valor muy cercano a 1, y para el eje de las Y 7.8. De modo que nuestro centroide es un punto muy cercano a 1,7.8. Aquí lo pueden ver. 1,7.8 va a ser nuestro centroide. Pues bueno, tenemos el centroide de un solo tenedor. Nuestro sistema, recordarán que tiene dos tenedores. Vamos a analizarlo en un plano cartesiano distinto. Pues aquí está. Vamos a unir los tenedores con líneas imaginarias. Esto solamente para facilitarnos encontrar este ángulo, por ejemplo. Porque, como recordarán, cuando concentramos en un solo punto toda la masa de los tenedores, pues ya el resto del cuerpo del tenedor no tiene ningún significado para nuestro sistema. Pero en este caso lo vamos a utilizar para hacer algunas mediciones. Yo primeramente medí la distancia que separa a las puntas de los tenedores y la distancia que hay de la punta de los tenedores a donde se intersectan. Ahorita es un poquito difícil de observar, pero cuando lo hice me dio este modelo. Este modelo, donde está el ángulo en donde se unen los dos tenedores, es un ángulo que denoté como A y el lado opuesto como A minúscula. Todos los ángulos los denoté con una letra, tenemos C y B, y el lado opuesto se denota con la misma letra pero en minúscula. Esto para poder utilizar una fórmula conocida como la ley de los cosenos. Aquí la pueden ver. Y esta fórmula nos va a ayudar a encontrar el ángulo A, este de aquí. Tenemos entonces que el cuadrado del lado opuesto al ángulo que buscamos, o sea A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de los otros dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que buscamos. Despejando todo esto, llegamos a este resultado, que el ángulo A mide nada más y nada menos que 49.9 grados. Es este ángulo. Bueno, pues ahora en un plano un poco más limpio, aquí acomodé el origen en donde se intersectan nuestros tenedores. Y el eje de las X a igual distancia de cada uno de los tenedores. Como pueden observar aquí, el eje de las X vendría a ser nuestro palillo, ¿no? Es algo muy similar a nuestro palillo. Y con lo que vamos a trabajar, a pesar de tener las coordenadas polares, los métodos que hemos estado revisando nos piden coordenadas rectangulares. Así que vamos a seguir trabajando con coordenadas rectangulares. Primero que nada calculé ¿cómo se llama? La componente, discúlpenme. La componente de cada uno de los vectores de posición de nuestros centroides de tenedores en X y en Y. La componente en X es coseno del ángulo por el módulo de nuestro vector de posición. La coordenada en Y, por otro lado, es el seno del ángulo, nuevamente por el módulo. Tenemos 7.43 para el primer valor y 3.45 para el segundo valor. Repetimos el proceso, pero esta vez utilizando el tenedor número 2. Y el resultado es muy similar, con excepción de la componente en Y. Esta es negativa y la de acá era positiva. Esto quiere decir básicamente que uno está para abajo y otro está para arriba, ¿no? Pero ahorita vamos a tener un poco más de función con respecto a ese numerito. Hacemos una tabla similar a la que teníamos al principio. Denotamos los cuerpos T1 y T2, la masa de cada uno en unidades de un tenedor, porque son tenedores a final de cuentas, no tenemos instrumentos precisos para saber cuánto pesa cada tenedor, ni mucho menos para conocer su densidad o siquiera qué tipo de material es. Así que vamos a trabajar así, con un tenedor.
La sumatoria de las masas sería 2 tenedores. Las coordenadas en X y en Y de cada uno de los centroides de nuestros tenedores. Y el producto de cada posición por su masa, que es una masa de 1. La sumatoria para el primer caso es de 14.8 y la sumatoria en Y es de 0. Así que cuando repetimos la formulita, esta que pueden ver, tenemos ya 14.74 entre 2, que 2 es la sumatoria, nos da 7.437 para el eje de las X. En el eje de las Y, por otra parte, la sumatoria total de las áreas en Y era 0, la sumatoria total de las áreas, de las masas es 2, 0 medios es 0, y ahora tenemos esta coordenada 7.43,0, que expresado aquí vendría a ser que en el eje de las X se encuentra nuestro punto a igual distancia de los tenedores y a unos 7.4 centímetros de donde se intersectan. Ustedes recordarán la medida que teníamos al principio, la medida de 7.8. Aquí está. Estos 7.8 eran medidos desde la base de nuestro tenedor hasta el centro de masa, ¿no? Aquí retomamos esa medida para obtener los 8.2 de módulo de posición que tenemos acá, con los que hemos trabajado. Y a la hora de observar el sistema, el fenómeno real, podemos observar que es muy acertada. Ahorita es difícil observarlo, es difícil hacer la medición, pero la distancia que hay entre la intersección de los tenedores y esta distancia que nos salió como resultado nos vendría a dar el significado de que el centro de masa se encuentra aquí, en esta parte del palillo. Es un punto fuera del sistema, pero aún así es un punto por el cual pasa una línea vertical. En este caso este palillo nos ayuda a visualizar esa vertical. Es una vertical que cae y toca nuestro punto de apoyo, que es la punta de los palillos, ven ahí, y toca nuestro centro de gravedad, que les recuerdo que está más o menos por ahí, donde está a la mitad de los dos tenedores, más o menos. Y bueno, esa es nuestra explicación. Cuando la vertical del centro de gravedad cae sobre el punto de apoyo, nuestro sistema está en equilibrio, como en la torre inclinada de Pisa, que por eso no se cae, como vimos en el video. Esto sería algo muy similar. Muchas gracias por su atención, hasta luego.